Aumentan las tensiones por un enfrentamiento en el mar del sur de China. Estados Unidos emitió un comunicado de apoyo a Filipinas después de que un buque guardacostas chino chocara con barcos filipinos. Una alta ejecutiva de Goldman Sachs advierte a los inversores que no inviertan en acciones chinas en el momento actual. Les contamos lo que sabemos. Y un nuevo esfuerzo en el Capitolio contra TikTok. Un proyecto de ley da un ultimátum a la aplicación de redes sociales. O se separa de su empresa matriz china o corre el riesgo de ser prohibida en todo Estados Unidos. Un nuevo proyecto de ley pretende alejar las manos de China del petróleo de emergencia de Estados Unidos. La reserva de petróleo alcanzó su nivel más bajo en 40 años. El explosivo crecimiento del comercio electrónico transfronterizo llama la atención de legisladores estadounidenses. En el punto de mira está una norma fiscal que, según los críticos, permite que paquetes procedentes de China entren en Estados Unidos libres de impuestos. Una agente de seguridad fronteriza nos ofrece más información. Un solitario barco filipino de abastecimiento es perseguido por un buque chino en el mar del sur de China. Tenemos más información sobre la persecución y el compromiso del presidente de Filipinas. Y China inaugura sus reuniones políticas más importantes del año. ¿Habrá algún cambio de rumbo en el régimen? Esto y mucho más en el programa de hoy de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Se avecinan tensiones por un enfrentamiento en el mar del sur de China. Estados Unidos emitió una declaración el martes diciendo que está con Filipinas y que las acciones del país del sudeste asiático en el mar del sur de China son legales. Esto se produce después de que buques guardacostas chinos chocaran con buques filipinos el martes. Manila dijo que los barcos chinos dispararon cañones de agua a los barcos filipinos, que se dirigían a reabastecer a tropas estacionadas en un banco de arena en disputa. Sigue siendo una acción ilegal e irresponsable por parte de China impedirnos realizar nuestra misión rutinaria. Los cañones de agua destrozaron los parabrisas de los barcos filipinos. 4 tripulantes también sufrieron heridas leves. Filipinas afirmó que las peligrosas maniobras de los guardacostas chinos provocaron una colisión entre los barcos de ambos países. Tanto China como Filipinas reclaman porciones del mar del sur de China, aunque Beijing lo reclama casi en su totalidad. Un tribunal internacional declaró inválida la demanda de China. Beijing también reaccionó el miércoles, afirmando que sus guardacostas actuaron con moderación en un enfrentamiento con barcos filipinos. En el Pacífico, Australia también expresó su preocupación por el incidente. Estoy muy preocupado y Australia está preocupada por cualquier comportamiento inseguro y desestabilizador en el mar del sur de China. Es peligroso y crea riesgos de error de cálculo, que luego pueden llevar a una escalada. Hace solo 2 días, Australia dijo que daría más de $40 millones a los países situados en torno al mar del sur de China para reforzar su seguridad marítima. No es momento de invertir en China. Ese es el mensaje de la directora de inversiones de la sucursal de gestión de patrimonios de Goldman Sachs. La declaración llega en un momento en que China proyecta su ambición financiera, fijando un objetivo de crecimiento económico del 5%. ¿Cuáles son las razones de la directora de Goldman Sachs para dar ese consejo? Veámoslo. Las acciones chinas están cayendo y algunos se preguntan si es un buen momento para invertir, ya que están baratas. Y la directora de inversiones de Goldman Sachs dice lo siguiente: no inviertan en China en estos momentos. Sharmin Mossavar-Rahmani es la directora de inversiones de la división de gestión de patrimonios de Goldman Sachs. Su comentario se produce mientras el primer ministro chino pronostica que la economía del país crecerá un 5% este año. Estableció el objetivo durante las reuniones políticas más importantes del año en China, denominadas las 2 sesiones. En declaraciones a Bloomberg TV el lunes, la responsable de inversiones, Rahmani, enumeró sus razones para desistir de invertir en China. En primer lugar, cree que la economía china se ralentizará durante los próximos 10 años. En segundo lugar, la incertidumbre política. No está claro cuál será la política de China a largo plazo.
Ramani también añadió que los pilares de crecimiento económico de China se encuentran debilitados, lo que incluye el sector inmobiliario, las infraestructuras y las exportaciones. Por último, los datos son confusos. China afirmó que su economía creció más de un 5% el año pasado, pero Ramani afirma que la mayoría de la gente piensa que esa no es la cifra real de crecimiento, que en realidad fue mucho más baja. En definitiva, su conclusión es: no recomendamos a los clientes que inviertan en China en este momento. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Pronto podría impedirse a los organismos federales de Estados Unidos contactar con empresas chinas de biotecnología. Un nuevo proyecto de ley aprobado el miércoles por el Comité de Seguridad Nacional del Senado pretende hacer precisamente eso. Restringiría los negocios con empresas como BGI y WuXi AppTec por motivos de seguridad nacional. Se trata de impedir que el Partido Comunista Chino acceda a la información genética y sanitaria personal de los estadounidenses. Las empresas chinas afirman que la medida contiene acusaciones falsas. Un proyecto de ley similar presentado en enero acusaba a WuXi AppTec de connivencia con el ejército del régimen comunista chino. La nueva medida debe ser aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes y promulgada por el presidente Biden antes de entrar en vigor. El gigante de las redes sociales, TikTok, vuelve a estar en la cuerda floja. Se le exige romper los lazos con China o enfrentarse a una prohibición estadounidense. La Casa Blanca dice que respalda un proyecto de ley bipartidista destinado a impedir el acceso de TikTok al mercado de Estados Unidos. Se trata de otra ronda de acciones contra la aplicación de origen chino. Permitir que una entidad controlada por el PSC como TikTok se convierta en el actor mediático dominante en Estados Unidos sería como si en 1962, en plena Guerra Fría, o justo antes de la crisis de los misiles de Cuba, permitiéramos que la KGB comprara el New York Times, el Washington Post, ABC y NBC. El miércoles en el Capitolio, un grupo bipartidista de legisladores anunció una nueva legislación titulada Ley para proteger a los estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. El proyecto de ley describe específicamente a TikTok y a su empresa matriz ByteDance, de propiedad china, como amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Si la ley se aprueba, TikTok tendrá dos opciones: desprenderse de ByteDance en un plazo de 5 meses o enfrentarse a una prohibición total de todos los servicios de alojamiento web en Estados Unidos. Un portavoz de TikTok respondió a la legislación diciendo que aplastará los derechos de la primera enmienda de 170 millones de estadounidenses. Sin embargo, los legisladores afirmaron que el proyecto de ley no persigue a la aplicación en sí, sino que aborda las preocupaciones en torno a su estructura de propiedad. Nuestro objetivo es desvincular TikTok y otras plataformas de la influencia maligna y el control del Partido Comunista Chino. Los datos de los estadounidenses están siempre en peligro, siempre en riesgo de incautación por el PSC. Esta es una empresa controlada por el PSC, que afirma defender los derechos constitucionales, mientras que simultáneamente se dedica a la esclavitud y a horribles abusos de los derechos humanos. Es más, la legislación también permite a la Casa Blanca designar determinadas aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, a saber, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Expertos y altos funcionarios estadounidenses llevan tiempo expresando su preocupación por los vínculos de ByteDance con el Partido Comunista Chino, que podría obligar a TikTok a entregar datos de usuarios estadounidenses. La legislación que sacamos hoy es el producto, sobre todo, del trabajo del último año. La gente está empezando a reconocer que no se trata solo de que sus datos no se utilicen correctamente. No, esos datos se están utilizando para atacarnos y atacar a nuestro país.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. La nación holandesa está reduciendo su presencia en China, al mismo tiempo que la inversión extranjera sigue disminuyendo en el país asiático. Holanda anunció un plan para cerrar su consulado en uno de los principales centros de China. Esto es lo que sabemos. En un comunicado publicado en la red social X, Holanda anunció el cierre de su consulado en la ciudad de Chongqing y su traslado a la capital de China, Beijing. Los responsables económicos holandeses afirman que el motivo del cierre se debe a las escasas oportunidades de negocio en la región. La medida se produce en un momento en el que el Partido Comunista Chino lucha por atraer y mantener a los inversores extranjeros. La brecha en las relaciones entre Beijing y Bruselas sigue ampliándose desde la invasión soviética en Ucrania. El servicio de inteligencia holandés considera que China es uno de los socios comerciales más importantes de su país y que supone el mayor riesgo para la seguridad económica de Holanda. En toda Europa, Holanda fue el país que más productos importó de China el año pasado. Y en cuanto a lo que los Países Bajos exportan a China, hay una máquina que es fundamental para la producción china de semiconductores de gama alta. La empresa holandesa ASML es la única del mundo que puede producir este tipo de máquina litográfica avanzada. No disponer de ella supone un gran obstáculo para el desarrollo de la inteligencia artificial de cualquier país. A principios de este año, ASML limitó sus ventas de esa máquina a China tras una petición de Estados Unidos. Ahora Washington tiene en el punto de mira los dispositivos que las empresas chinas compraron a ASML antes de esa restricción. La administración Biden está instando a Holanda a que impida que ASML preste servicios de reparación de sus máquinas en China. El Congreso de Estados Unidos está impulsando un nuevo proyecto para impedir que China compre petróleo de las reservas de emergencia estadounidenses. Los líderes del Congreso dieron a conocer el domingo nuevos proyectos de ley para evitar un posible cierre del gobierno. Si se aprueban, prohibirían a China comprar petróleo de la reserva estratégica, la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos en caso de que escaseen los suministros. En 2022, la rama estadounidense del gabinete petrolero estatal chino Sinopec compró más de 1 millón de barriles de petróleo de la reserva. En ese momento, los precios del petróleo se dispararon tras la guerra de Rusia contra Ucrania, y la Casa Blanca liberó una cantidad récord de petróleo de la reserva para bajar los precios. En su momento, la venta de petróleo a China desató la polémica. Tenemos que centrarnos en aumentar la producción de energía en el país y no apoyar a nuestros adversarios mientras los estadounidenses siguen sufriendo los altos precios del combustible. Estas reservas están pensadas solo para emergencias, no para ser utilizadas cuando nuestro liderazgo nos haya fallado al restringir innecesariamente la producción nacional de energía. Ya en 2017, la administración Trump también vendió parte del petróleo de la reserva a una rama de PetroChina, otra compañía estatal china de petróleo y gas. La reserva de petróleo de emergencia tiene ahora más de 360 millones de barriles de petróleo y está alcanzando su nivel más bajo en 40 años tras la retirada de 2022. ¿Alguna vez se preguntaron por qué los productos de los minoristas chinos son tan baratos? Es posible que esos paquetes hayan esquivado todos los aranceles e impuestos estadounidenses de camino a la puerta de su casa. ¿Pero por qué? Veamos los detalles. Los productos baratos de China llegan a los hogares de Estados Unidos sin aranceles gracias a una nueva ley comercial. Se llama Regla de Minimis y permite que paquetes valorados hasta $800 entren en Estados Unidos libres de aranceles siempre que se envíen a particulares. El año pasado pasaron por la aduana estadounidense más de 1.000 millones de estos paquetes, lo que supone un aumento del 646% en solo 8 años. China es, en parte,
responsable de una porción bastante significativa de los pequeños paquetes de comercio electrónico que entran en Estados Unidos. La fonda Sutton Bark dirige una oficina de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos que supervisa uno de los puertos más transitados del país para paquetes de minimis. Los datos muestran que China es la mayor fuente de paquetes minoristas que entran en Estados Unidos y representa la mayor parte de los casi 3 millones de pequeños paquetes que pasan por la aduana cada día en virtud de la norma minimis. Como resultado, esos paquetes probablemente no fueron sometidos a inspecciones aduaneras o de seguridad en Estados Unidos. Cuando hablamos solo de los 1.000 millones de envíos, estamos hablando de una variedad que abarca cualquier cosa, como los juegos de tintes para pastillas prensadas que se están utilizando para fabricar el fentanilo, que está devastando nuestras comunidades. Pero también estamos hablando joyas falsas u otras falsificaciones. La regla de minimis fue originalmente destinada a reducir las cargas de procesamiento de las importaciones de bajo valor, pero cuando el valor de la regla llegó a los $800 en 2016, la política impulsó una explosión de este tipo de envíos. Por otra parte, China fijó su valor de minimis en una tasa mucho más baja, solo $10. Un legislador de la Cámara de Representantes está apuntando a esta laguna comercial que, según él, China está explotando en medio de preocupaciones por la explotación de mano de obra forzada. En la actualidad, la mayoría de los países de la Unión Europea se encuentran en una situación similar. El congresista de Wisconsin, Mike Gallagher, preside el comité selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. Y la laguna comercial sobre la que llama la atención es justamente la regla de minimis, que implica que cualquier importación extranjera valorada en hasta $800 no está sujeta a aranceles. Su última declaración cita nuevos datos de aduanas y protección de fronteras. Muestran que más de 485 millones de envíos de minimis ya entraron en Estados Unidos en el año fiscal 2024, además de los más de 1.000 millones de envíos que entraron libres de impuestos en 2023. Gallagher continuó diciendo, nada menos que el 94% de todas las transacciones de importación entran ahora en Estados Unidos a través de las normas de minimis, lo que representa el 90% de todos los narcóticos ilegales, productos agrícolas y falsificaciones incautadas por aduanas. El legislador también responsabiliza a esta laguna jurídica de exportar puestos de trabajo estadounidenses al extranjero y de permitir a las empresas chinas que utilizan mano de obra esclava uigur un pase completo. Y en el Mar del Sur de China continúan desatándose tensiones. Un buque chino persiguió a un barco de suministros filipino que circulaba por la zona estratégica. El barco filipino estaba entregando ayuda a pescadores cerca del bajo de Masinloc. Un vídeo muestra cómo un buque chino parece perseguir al barco filipino. Otro vídeo muestra al barco filipino rodeado por 3 de 4 barcos chinos que se encuentran en la zona. A pesar del bloqueo, se informó que el barco filipino había entregado con éxito sus suministros a los pescadores filipinos que se encontraban en la zona. China reclama la práctica totalidad del Mar del Sur de China, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En 2016, un tribunal respaldado por las Naciones Unidas consideró infundadas sus pretensiones. El bajo de Masinloc está a solo 240 kilómetros de Filipinas, pero cerca de 900 kilómetros de China. La semana pasada, la Guardia Costera china desplegó una barrera flotante para impedir que barcos filipinos entraran en el banco de arena. Y en este contexto, el presidente de Filipinas lanzó una advertencia. Ferdinand Marcos Jr. dijo el lunes que su país trabajaría con China, pero que también defendería sus propios derechos soberanos. Nuestra política exterior independiente nos obliga a cooperar con ellos en asuntos en los que nuestros intereses coinciden, a discrepar respetuosamente en áreas en las que nuestros puntos de vista difieren y a contraatacar cuando se cuestionan o ignoran nuestros principios jurados, como nuestra seguridad, nuestra soberanía y nuestra jurisdicción en el mar de Filipinas Occidental. Hizo estas declaraciones durante una visita a Australia.
China reclama el mar del sur de China como territorio propio, incluida un área que los filipinos denominan Zona Económica Exclusiva. Un tribunal internacional dictaminó en 2016 que el reclamo de China no es válido. Más de 13 billones de dólares de comercio pasan por el mar del sur de China cada año. Pasemos ahora a Beijing. China inició el lunes sus reuniones políticas anuales más importantes. Se trata de las 2 sesiones, en las que el Poder Legislativo y el máximo órgano consultivo de China se reúnen para debatir asuntos de Estado, desde la economía hasta la defensa. Por primera vez desde 1993, el primer ministro chino no ofrecerá una rueda de prensa tras la reunión. Las 2 sesiones se consideran en gran medida una representación política, ya que los dirigentes del régimen chino toman las decisiones a puerta cerrada. Sin embargo, los expertos suelen estar atentos a los cambios en el discurso de los funcionarios del partido, ya que podrían indicar cambios en la orientación de las políticas. Aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán. Estados Unidos envía un buque de guerra cerca de la isla y Taiwán promete más simulacros horas después de un discurso del primer ministro chino. China está aumentando la preparación militar para la toma de Taiwán, por lo que se inclina más hacia un escenario de invasión. California es ahora un punto caliente para la entrada de inmigrantes chinos en Estados Unidos. Pero ¿por qué abandonan China? Los escuchamos y aprendemos por qué salen de su país. Nuevo enfrentamiento en el mar del sur de China. Disparos de cañones de agua y colisiones. Filipinas vuelve a acusar a buques chinos de maniobras peligrosas. Y un ex ejecutivo chino exige a Hunter Biden que le devuelva $1 millón que le pagó por servicios legales. Los invitamos a ver de qué se trata. Durante el acontecimiento político más importante de China de este año, pudo leerse entre líneas una señal de alarma para Taiwán. Durante las reuniones de las 2 sesiones de Beijing, el primer ministro chino rompió con el lenguaje estándar de la narrativa sobre este tema. A diferencia de lo habitual, omitió el término reunificación pacífica al describir la ambición del régimen de hacerse con el control de Taiwán. Y el Partido Comunista Chino PSC anunció, además, que aumentará el gasto en defensa en más de un 7% este año. David Chang es comentarista sobre China y presentador del programa China Insider. Y esta es su opinión sobre lo que está ocurriendo. El 7,2% está en línea con los últimos años en términos de aumento del gasto, así que no es un aumento extraordinario. Sin embargo, también es una señal de que, tras las elecciones de Taiwán de 2024, China está intensificando la preparación militar para una invasión a Taiwán, y por tanto se está inclinando más hacia ese escenario. El Partido Comunista Chino PSC considera a Taiwán como parte de su territorio, a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Tal es así que prometió tomar el control del territorio usando la fuerza si es necesario. Ahora, el destino de Taiwán pende de un hilo. Washington es el principal proveedor de armas de la isla, pero Estados Unidos nunca dejó en claro si defenderá a Taiwán en caso de una invasión china. Entonces, ¿cuál podría ser el próximo paso de China hacia Taiwán? En este sentido, los discursos anuales de los altos mandos del partido pueden ofrecer algunas pistas. Guiándonos por esto, el primer ministro chino omitió términos que venían utilizando como reunificación pacífica para describir la política china hacia Taiwán. Esto supone un cambio respecto a la reunión del año pasado y otros discursos oficiales. En su lugar dijo que Beijing debe ser firme en el avance de la causa de la reunificación de China. En estos momentos, el presupuesto militar de China asciende a $222.000 millones. Es el segundo más alto del mundo, justo detrás de Estados Unidos. El mismo día del discurso del primer ministro chino, el ministro de Defensa de Taiwán dijo que la isla realizará más ejercicios con misiles, en respuesta a la situación del enemigo. La Armada estadounidense también emitió un comunicado diciendo que un destructor de misiles estadounidense viajó recientemente a través del estrecho de Taiwán, la masa de agua que separa a Taiwán de China continental. Japón también reaccionó a la noticia. Las tendencias militares de China son motivo de grave preocupación para Japón y la comunidad internacional.
Suponen el mayor desafío estratégico hasta la fecha para garantizar la paz y la estabilidad de Japón y de la comunidad internacional. David Chang también destacó mensajes contradictorios de Beijing, como dar prioridad a la seguridad nacional acosando a empresas extranjeras al mismo tiempo que quiere atraer inversiones internacionales. Al igual que en 2023, la seguridad nacional está en primer plano, mencionada 28 veces en el último discurso. Y por lo que se ve, este enfoque ahuyenta las inversiones extranjeras. Además, el consumo y la demanda en China están en su punto más bajo y el mercado de valores se desploma. Y con todo, China se fijó un gran objetivo de crecimiento económico del 5%, pero su economía se tambalea e incluso su primer ministro reconoció que el objetivo supondrá un reto. La frontera sur de Estados Unidos es ahora la principal preocupación de los votantes estadounidenses. Al mismo tiempo, el número de ciudadanos chinos que cruzan ilegalmente la frontera está aumentando considerablemente. Arian Pasdar, de NTD, habló con algunos de ellos en San Diego, California, para averiguar por qué emigran a Estados Unidos. Veámoslo. Changmin es del noreste de China. Porque la economía de China no va muy bien en los últimos 2 años. Francamente, la economía no va bien. No es tan buena como esperábamos. Definitivamente no es comparable a la de Estados Unidos, para ser honesto. Viajé desde Turquía hasta aquí, atravesando unos 10 países. La economía china muestra signos de deflación y eso después de un parón de mercado de casi 3 años cuando Beijing impuso medidas draconianas de confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Muchos chinos luchan por llegar a fin de mes en una economía en recesión, pero otros afirman que no son solo los problemas financieros los que los empujan a marcharse. Porque creo que hay mucha presión en China, que proviene de varios aspectos. Un aspecto es la presión económica, pero lo más importante es que la presión procede principalmente del aspecto político. Creo que en China no hay libertad de expresión, ni derechos humanos, ni énfasis en los valores universales, ni libertad religiosa. Es una región atea, lo que contradice mis valores, porque yo mismo soy cristiano. Si tuviera que quedarme allí, me sentiría muy incómodo. Wu lleva ya 3 meses en Estados Unidos. La situación actual en China, bajo la dirección de los líderes del país, se está deteriorando rápidamente. La situación es desesperada y la gente se queja. Este es el panorama que veo en China. En mi opinión, la razón fundamental es la falta de fe. Ante la presión de las autoridades chinas y de los nacionalistas chinos pro-Beijing, Wu afirma que es difícil compartir opiniones personales dentro de China, especialmente sobre temas delicados como la sustracción de órganos. Desde nuestra perspectiva cristiana, la sustracción de órganos es lo que haría Satanás, un comportamiento diabólico, inhumano y atroz. Pero en el ambiente de allí no se puede hablar. Si lo haces, podría afectar a tu libertad y a tu seguridad personal. Tenía que salir de ahí porque hay una parte en la Biblia, la historia del Éxodo, y siento que es una especie de réplica de lo que está sucediendo ahora. Creo que en el libro del Apocalipsis hay una descripción de un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos en el este. Creo que esto no es solo una descripción de un periodo de tiempo, sino también de nuestro entorno actual. En realidad se refiere a esta época, y creo que debemos salir de ahí. Wu Chan hacía esculturas para vivir cuando estaba en China, pasó 2 meses viajando a Estados Unidos, cruzó numerosos países y gastó unos $14,000. Un buque chino y otro filipino colisionaron en el mar del sur de China. Filipinas dijo el martes que barcos guardacostas chinos dispararon cañones de agua contra embarcaciones filipinas. Los barcos filipinos se dirigían a reabastecer a tropas en el cercano bajo de Masinloc, cerca de Filipinas, un banco de arena que China reclama como suyo. Según las autoridades filipinas, el cañón de agua rompió el parabrisas del barco y su tripulación sufrió heridas leves. Manila declaró que las peligrosas maniobras de los guardacostas chinos provocaron una colisión entre los barcos. Tanto China como Filipinas reclaman porciones del mar del sur de China. Beijing lo reclama casi todo como territorio chino, incluida una sección que los filipinos consideran como su zona económica exclusiva. Un tribunal internacional de 2016 dictaminó que la pretensión de China no era válida. Incidentes como este no son nuevos. China viene intensificando su agresividad en la zona, disparando cañones de agua a los barcos filipinos y colocando barreras flotantes
para impedir que las embarcaciones filipinas accedan al banco de arena. Hunter Biden vuelve a estar en el punto de mira por pagos que supuestamente recibió de China. Al parecer, el joven Biden recibió $1 millón de la empresa china CEFC por la representación legal de un empleado, el Dr. Patrick Ho, que ahora quiere que le devuelva el dinero. Ho amenaza con emprender acciones legales a menos que se le reembolse el monto, alegando que Biden no prestó servicios jurídicos. Una carta del bufete de abogados de Ho exige la anulación del acuerdo abogado-cliente y el reembolso en un plazo de 7 días. Los fondos se transfirieron de CEFC China a la empresa conjunta Hudson West 3 y luego a la empresa privada de Hunter Biden, Owasco. Ho fue condenado por soborno en 2019 y cumplió una condena de 3 años antes de ser deportado a Hong Kong. Y China dio fin a una tradición política de 30 años, que daba a los gobiernos extranjeros y a los inversores una visión sobre la segunda economía más grande del mundo. Un portavoz del régimen anunció que el primer ministro chino, Li Qiang, no celebrará una rueda de prensa tras la Asamblea Popular Nacional de este año, conocida como las 2 sesiones. Es más, las habituales ruedas de prensa quedan canceladas para el resto de la legislatura, que finaliza en 2027, a menos que se produzca una circunstancia especial. Desde principios de los 90, China comparte activamente detalles sobre sus políticas durante esta sesión informativa para atraer a los inversores extranjeros e impulsar el comercio. La decisión de suprimirla llega en un momento en que China lucha por reactivar su maltrecha economía. El régimen comunista está sometido a grandes presiones como son las crisis inmobiliarias, el aumento de la inflación, caída del mercado bursátil y creciente endeudamiento de los poderes públicos locales. Las 2 sesiones anuales marcan el momento en que se reúnen el poder legislativo y el máximo órgano consultivo de China. Cabe destacar que los delegados tienen poco poder, ya que las decisiones políticas se toman a puerta cerrada por la élite del Partido Comunista. El FBI allana los domicilios de una de las principales asesoras del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Vemos sus vínculos con China. ¿Sigue prefiriendo Tuvalu a Taiwán antes que a China? Tenemos la última información sobre las prioridades diplomáticas de esta nación insular del Pacífico, reafirmadas por su nuevo primer ministro. Las fuerzas motrices de la segunda economía mundial se están apagando. Un artículo publicado por el Wall Street Journal pone de relieve las dificultades que atraviesa el mercado chino. ¿Deben pagar las compañías de seguro médico por los trasplantes de órganos de estadounidenses que se realicen en China? Grupos de derechos humanos señalan que el régimen chino extrae órganos a presos de conciencia. El FBI allanó el domicilio de una de las principales asesoras del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Agentes federales registraron el jueves los domicilios de Winnie Greco, que es una de las principales asesoras de Adams desde hace una década y fue su directora de asuntos asiáticos. Ocurre 3 meses después de que las autoridades allanaran a propiedades de otros asociados de Eric Adams. La medida forma parte de una investigación por corrupción pública. Winnie Greco empezó a aparecer en los titulares mucho antes de la redada del FBI. Medios como el New York Post y el National Review se centraron en sus vínculos con China. Un informe del New York Post dijo que Greco tomó dinero de Beijing. Eso fue en 2019, cuando su empresa recibió una cantidad desconocida de dinero del departamento de propaganda de una agencia del Partido Comunista Chino. Greco también participó activamente en eventos organizados por un grupo de influencia dirigido por el Partido Comunista Chino. La organización se llama Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros, y el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció a este grupo de influencia, afirmando que intenta influir directa y malignamente en líderes estatales y locales para promover la agenda global de Beijing. Greco también viajó a China con Lu Xianwan, uno de los hombres que supuestamente operaba una comisaría china secreta en Nueva York. Ambos visitaron a funcionarios locales. El Departamento de Justicia detuvo a Lu el año pasado,
Además, Greco también figuraba como asesora de 2 organizaciones respaldadas por Beijing. Sin embargo, un portavoz del alcalde negó que Greco actuara como consultora. Greco está actualmente de licencia. NTD se puso en contacto con la oficina del alcalde de Nueva York para pedirle comentarios, pero no obtuvimos una respuesta. Una pequeña nación del Pacífico resiste la presión de la China comunista. El nuevo primer ministro de Tuvalu declaró el viernes que mantendrá sus lazos diplomáticos con Taiwán. Nuestros lazos con Taiwán se basan exclusivamente en principios democráticos, y ellos son muy leales con nosotros, y nosotros también con ellos. De todas las naciones insulares del Pacífico, Tuvalu es una de las 13 que siguen reconociendo a Taipei en lugar de a Beijing. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Y a medida que el régimen comunista expande su influencia en la región, algunas naciones insulares de la zona cambian su reconocimiento de Taiwán a Beijing, en gran parte debido a presiones o a incentivos del régimen. Cuando la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen asumió el cargo hace 8 años, Taiwán tenía 22 aliados diplomáticos. Ahora ese número se redujo a 12. Estados Unidos no mantiene lazos formales con Taipei, pero está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. ¿Cómo debe interpretar Occidente la lenta economía de China? Un artículo del Wall Street Journal acaba de presentar una serie de gráficos que analizan la segunda mayor economía del mundo. Echemos un vistazo. Empezando por el mercado inmobiliario chino y los precios de la vivienda, ambos se consideran los motores del crecimiento económico del país, pero ahora están cayendo en picada. Cada vez menos chinos quieren comprar casas y si pueden permitírselo prefieren no comprar nada, y el consumo interno de China está experimentando un declive aún más pronunciado que el mercado de la vivienda. Ambos se sitúan ahora en niveles bajos, las inversiones en el sector privado también están perdiendo fuerza. Todas las señales parecen apuntar a una cosa: China está sufriendo una deflación. Y eso no es todo. Las tensiones entre China y Occidente están dificultando aún más el comercio, con crecientes aranceles y restricciones. Las autoridades chinas tienen pocas opciones para mejorar la situación, aparte de inyectar más dinero en las fábricas e industrias nacionales con la esperanza de impulsar el negocio. Los inversores extranjeros buscan proactivamente alternativas a China, mientras las empresas extranjeras se suman a la tendencia y buscan trasladarse a otros lugares. Además, China se enfrenta a su peor crisis demográfica en décadas. Informes de prensa e investigaciones revelan un enorme número de muertos en tiempos de pandemia. Además, la tasa de natalidad actual del país es inferior a la de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa menos trabajadores y una población más envejecida. Y para rematar la faena, China también se enfrenta a unos niveles de endeudamiento asombrosos. Según el análisis del Wall Street Journal, la deuda total de China equivale actualmente a más del 300% de su PBI. En comparación, el Journal afirma que la deuda de Estados Unidos apenas supera el 250% de su PBI. El crecimiento económico de China es ahora inferior al de la época anterior al de la pandemia y muchos expertos ponen en duda que la economía llegue a recuperarse bajo el Partido Comunista Chino. El presidente de Corea del Sur elogió el viernes sus lazos con Japón. Sus comentarios se producen en un día festivo del país que conmemora el levantamiento de Corea del Sur contra el dominio colonial japonés. En la actualidad, las dos naciones se enfrentan a retos comunes: el Partido Comunista Chino y Corea del Norte. El presidente Yoon Suk-yeol dijo que Seúl necesitará ayuda internacional ante la perspectiva de la unificación con Corea del Norte. La unificación es una tarea difícil que no podemos realizar solos. La comunidad internacional debe aunar sus fuerzas de forma responsable. Seúl y Tokio tuvieron agrias disputas históricas, pero los lazos entre ambos mejoraron bajo el mandato de Yoon. Esto se debe a que las amenazas nucleares de Corea del Norte aumentaron y Beijing empezó a actuar de forma más agresiva. Yoon dijo que espera que las relaciones con Japón alcancen un nivel superior el próximo año.
y añadió que se reforzó la cooperación en materia de seguridad contra las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Legisladores de Utah están impulsando un proyecto de ley destinado a combatir un crimen atroz en el extranjero, impedir que los estadounidenses contribuyan inadvertidamente a la sustracción forzada de órganos en China. El proyecto de ley impide que las compañías de seguros paguen trasplantes de órganos realizados en China, donde el gobernante Partido Comunista Chino asesina a presos de conciencia para sacarles los órganos y los utiliza para mantener una enorme industria de trasplantes. Kevin Hogan de NTD habló con Cynthia Sun, investigadora del Centro de Información de Falun Dafa, para saber más sobre este tema. Gracias por su tiempo, Kevin. Y honestamente, esta legislación introducida por Utah, en el contexto más amplio, yo diría que es increíblemente importante, y sigue los pasos de Texas y Arizona, que tienen su propia legislación dirigida contra la sustracción forzada de órganos. Y cuando se trata de cuestiones que afectan a los estadounidenses, yo diría que este tema apunta a los ciudadanos de la manera más nefasta. Imagina que tu madre o tu padre necesitan un trasplante que les salve la vida, y que sus médicos u otras personas de confianza les recomiendan ir a China para que se operen allí y puedan conseguir un corazón, un pulmón, un riñón en un plazo de 2 a 4 semanas, en lugar de años, como ocurre en Estados Unidos. Realmente creo que más estadounidenses necesitan despertar a esto, y la legislación de Utah proporciona precisamente eso, una manera para que los estadounidenses digan, no sé de dónde vienen esos órganos, no quiero quitarle la vida a otra persona solo por esto, y me niego a participar en la persecución del PSC. Y Cynthia, poniendo un poco de contexto, Han Yu de Nueva York dijo a los legisladores de Utah en una audiencia del comité que ella creía que su padre fue víctima de este tráfico de órganos. Él estaba sano, luego fue detenido y murió en detención en China en 2004, pero cuando vieron su cuerpo, estaba extremadamente delgado. Tenía suturas desde la garganta hasta el abdomen y había bloques de hielo por debajo. La policía dijo que se debía a una autopsia, pero ella dijo que su familia nunca autorizó una autopsia. Más tarde se enteró que el régimen chino mata a la gente por sus órganos de forma masiva para impulsar su industria de trasplantes. Así que esto es realmente terrible. ¿A qué escala opera el régimen chino este tráfico de órganos? Muchos estiman que esta industria es de $1,000 millones al año. Es una matanza con fines de lucro. Son noticias increíblemente tristes e increíblemente horripilantes de escuchar. En el último año, entrevisté a docenas de supervivientes de prisiones en China que pudieron escapar a diferentes regiones del mundo. Todos ellos son practicantes de Falun Gong y comparten una historia similar de lo que les pasó mientras estuvieron detenidos. Fueron torturados. De hecho, fueron obligados a hacerse análisis de sangre y exámenes físicos. Y esto es algo inaudito porque apuntaban a los practicantes de Falun Gong específicamente, y no a todas las personas detenidas. Así que definitivamente fue algo dirigido, algo intencionado. Solo brevemente. Cynthia, ¿qué puede hacer la gente para ayudar? ¿Hay alguna petición para firmar o algo parecido? Sí, hay peticiones por todas partes contra la sustracción de órganos, pero honestamente yo recomendaría a la gente que simplemente lo cuente a otros. Porque si no hay demanda de órganos en China, entonces no habrá más asesinatos de practicantes de Falun Gong y otros prisioneros de conciencia inocentes. Así que si hablan con sus familiares o conocido que necesitan un trasplante para salvar sus vidas, si informan en hospitales y escuelas, creo que si se corre la voz, es algo que podría ser potencialmente más poderoso que la propia legislación. China mantiene una enorme industria de trasplantes de órganos a costa de vidas inocentes. ¿Cuánto sabemos sobre esta práctica de sustracción forzada de órganos que ocurre en China? Jack Bradley de NTD habló con Morris Tan, decano de la Universidad de Liberty y ex embajador en misión especial para la justicia penal mundial, para saber más sobre este tema. Morris Tan, decano de la Universidad Liberty y ex embajador en misión especial para la justicia penal global. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí con ustedes. El PSC es la amenaza número 1 para Estados Unidos en este momento.
Sin embargo, mucha gente en Occidente puede no ser consciente de los crímenes contra la humanidad que cometen contra su propio pueblo. ¿Puede hablar un poco de eso? Sí, claro. Al final de la última administración conseguimos cruzar la línea de meta, con determinaciones de crímenes atroces en masa por genocidio y crímenes contra la humanidad que el PSC viene cometiendo contra los habitantes de la provincia de Xinjiang, uigures y otras minorías turcas. Pero no se trata solo de la provincia de Xinjiang. Están ocurriendo cosas horrendas contra los budistas tibetanos, contra Falun Gong, contra los cristianos, contra varias personas que no son nacionalistas comunistas chinas. Y es algo que el mundo necesita saber más, porque hay cosas horrendas como la sustracción de órganos. Todo esto se hace en silencio, de forma encubierta. Ellos tratan de fingir que tienen un gran número de órganos por razones legítimas, pero no es cierto. Mucha gente en China ni siquiera sabe sobre lo que pasa con Falun Gong. Creen que es una persecución que ocurrió hace mucho tiempo, y no escuchan hablar de ella en los medios de comunicación desde hace 20 años. Hábleme de por qué sigue existiendo, y por qué el pueblo chino ignora que está ocurriendo ahora mismo. No sé exactamente por qué, salvo por los esfuerzos de propaganda masiva por parte de China, los esfuerzos de vigilancia masiva por parte de China. Se dice que Falun Gong es un objetivo particular para los órganos, por ejemplo, debido a que sus practicantes tienen un estilo de vida saludable y cosas por el estilo. Realmente es difícil de creer que esté ocurriendo algo como la sustracción de órganos. ¿Podemos entrar en un poco más de detalle sobre la forma en que están haciendo esto? ¿Y a qué escala lo están haciendo? China fomenta el turismo médico de órganos porque tiene una gran reserva de órganos que solo estaría disponible si se asesinara a personas y se extrajeran órganos. Esto no es algo donde solo estén tomando órganos de personas fallecidas o donantes. Esto se basa en asesinar a personas vivas que el régimen considera indeseable. ¿Qué puede hacer la gente desde su casa para luchar contra esto y ayudar a cambiar las cosas en China? Creo que hablar públicamente en la medida de lo posible ayuda, porque al Partido Comunista Chino le importa mucho su imagen y su reputación internacional. Se sintieron mortificados cuando salieron a la luz las conclusiones sobre estas atrocidades masivas. Y cuando se toman medidas oficiales, cuando hay denuncias públicas en este sentido, sienten que pierden prestigio. Y esto es algo a lo que reaccionan muy fuertemente. Tropas de combate chinas son alimentadas con carne de cerdo estadounidense. Los principales proveedores de carne de China estarían acaparando raciones para los militares del régimen, todo gracias a una filial estadounidense. Una iniciativa bipartidista contra TikTok recibe el visto bueno unánime de un grupo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La medida pretende prohibir la plataforma de redes sociales de propiedad china en las tiendas de aplicaciones, a menos que se separe de su empresa matriz china. El FBI detiene a un ciudadano chino acusado de robar secretos comerciales a Google. Un nuevo escrito de acusación revela detalles sobre los cargos, incluidos los vínculos con 2 empresas tecnológicas chinas. Y ciudadanos chinos denuncian cuantiosas muertes repentinas a su alrededor, pero las noticias siguen estando notablemente ausentes de la prensa estatal china. NTD habló con algunos residentes para saber más sobre la situación. ¿Cuántas personas murieron realmente? Las autoridades comunistas chinas no se atreven a revelarlo. Camiones cargados de carne de cerdo estadounidense van a parar directamente a los estómagos de soldados chinos. Un nuevo informe de investigación saca a la luz los vínculos entre el mayor productor de carne de cerdo de Estados Unidos y su empresa hermana en China. Se trata de una primicia de Philip Lenski, un reportero de investigación del Daily Color News Foundation. Esto es preocupante, obviamente, porque Smithfield lleva todo este tiempo suministrando a Shuanghui, de media, cientos de miles de toneladas de carne de cerdo cada año. Según un informe del Daily Caller, esa es la cantidad de carne de cerdo que Smithfield Foods, con sede en Virginia, envió a su empresa hermana china Shanghai, después de ser adquirida en 2013. Shanghai es conocida por sus salchichas y es un proveedor designado de alimentos para los militares del régimen. Dentro de su estructura corporativa, Shanghai dirige un llamado centro de movilización para almacenar raciones para las tropas en caso de una respuesta de emergencia.
El Centro de Movilización sirve explícitamente al Ejército Popular de Liberación, lo mismo que sus reservas de alimentos y carne de cerdo. También desarrolla ciertos tipos de productos para los militares del régimen chino, específicamente raciones. Es más, la empresa de embutidos también se asoció con la Corporación de la Industria de la Aviación de China, o AVIC, un contratista estatal de defensa estrechamente afiliado al Ejército Popular de Liberación. Washington ya sancionó anteriormente a AVIC por solo esa conexión. Aparte de Shanghai, el informe muestra que Smithfield también exportó una enorme cantidad de productos a su empresa matriz china WH Group. El presidente y los altos ejecutivos de la empresa son todos, sin excepción, miembros del PSC que en su momento ejercieron como funcionarios públicos. China solo tiene entre el 7 y el 9% de la tierra cultivable del mundo, pero alberga a una quinta parte de la población mundial. Un escenario de guerra pondría en peligro la capacidad de China para alimentar a su propia población. Y ante esto, ¿cuál es el plan? Informes apuntan a las extensas compras por parte de Beijing de tierras de cultivo, ganado, semillas y líneas de suministro de alimentos estadounidenses como Smithfield Food. En solo 2 años, las exportaciones de Smithfield a China se dispararon. De unas 80.000 toneladas en 2018 pasaron a más de 300.000 toneladas en 2020. Shuanghui also runs a quote-unquote people's militia. Shuanghui también dirige una, entre comillas, milicia popular, y el centro de movilización cuenta con aproximadamente 2.200 empleados de Shuanghui, que son exveteranos militares chinos. Es muy posible que Shuanghui esté empleando, esencialmente, soldados paramilitares hasta cierto punto. Y cuando juntamos todo esto y vemos lo que podríamos llamar la relación incestuosa entre el grupo WH Group, Shuanghui y los ejecutivos de Smithfield, esto se vuelve bastante preocupante. Shanghai considera a su empresa hermana como principal proveedor de carne de cerdo, ya que el 80% de su carne importada procede de Smithfield. El FBI arrestó a un ciudadano chino en California por presunto robo de secretos comerciales de inteligencia artificial a Google durante su estancia en la empresa. El fiscal general Merrick Garland dice que el sospechoso llamado Li Wei-ding está acusado de 4 cargos de robo de secretos comerciales. En el escrito de acusación presentado el miércoles se acusa a Ding de estar afiliado en secreto a 2 empresas tecnológicas con sede en China, y una de ellas fue fundada por él mismo. Se alega que Ding subió más de 500 archivos con información confidencial a una cuenta personal de Google en la nube unos 3 años después de empezar a trabajar para la compañía. La acusación también cita un documento de la nueva empresa de Ding que se envió a los inversores. En él presumía de la experiencia con la inteligencia artificial de Google. El documento afirmaba que la startup solo tenía que replicar y mejorar la tecnología. A partir de ahí, podría seguir desarrollándola hasta convertirla en una plataforma adaptada a las condiciones nacionales de China. Si es declarado culpable, Ding se enfrenta a 10 años de cárcel y a una multa de $250.000 por cada uno de los cargos, con un máximo de $1 millón. Llegó el fin de TikTok en Estados Unidos. A partir de este jueves, la empresa china ByteDance tiene 6 meses para desinvertir en TikTok o se enfrentará a una prohibición en Estados Unidos. Un comité de la Cámara de Representantes acaba de aprobar la medida. Miremos de qué se trata. El proyecto de ley, que recibió el apoyo unánime de 50 congresistas, fue aprobado por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. En las próximas semanas se someterá al Pleno de la Cámara. Antes de la votación del jueves, los legisladores recibieron información sobre los problemas de seguridad derivados de la propiedad china de la aplicación. TikTok protestó contra el proyecto de ley, diciendo a sus usuarios que el Congreso está, y cito, planeando una prohibición total de TikTok. El proyecto de ley exige que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, ceda el control de la aplicación. Si no lo hace, TikTok será retirada de las tiendas de aplicaciones estadounidenses. El presidente del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino calificó la medida de una cirugía diseñada para extirpar un tumor y salvar al paciente en el proceso. La Casa Blanca elogió la propuesta, pero conseguir que se apruebe la legislación en un año electoral resulta difícil. El mes pasado, la campaña del presidente Biden se unió a TikTok para atraer a los votantes más jóvenes.
La cuenta de la campaña de Biden es una de los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos, lo que es la mitad de la población estadounidense. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Injerencia electoral del Partido Comunista Chino. Las preocupaciones sobre este asunto llegaron a su punto álgido en Estados Unidos y Taiwán en los últimos meses, pero ahora un país europeo se enfrenta al mismo problema y además es un firme defensor de Taiwán. 2024 es el año de las elecciones. Los ciudadanos de más de 60 países ya acudieron o acudirán a las urnas. Expertos acusan a China de interferir en las elecciones presidenciales de su vecino democrático Taiwán en enero. Y en general creen que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos durante las elecciones generales de noviembre. Y eso no es todo. Lituania declaró el jueves que la interferencia de Beijing en las elecciones lituanas definitivamente no puede descartarse, debido al fuerte apoyo del país a Taiwán. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como territorio propio y amenazó con tomarla por la fuerza si es necesario, a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Taiwán tiene su propio gobierno elegido democráticamente y su propia constitución, y solo una docena de países mantienen relaciones diplomáticas con la isla debido a las presiones de Beijing. Viajeros europeos, tomen nota. China ampliará su política de exención de visados a 6 países de Europa a modo de prueba, a partir de la próxima semana. Así lo anunció el jueves el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. La exención de visado incluye a Suiza, Irlanda, Hungría, Austria, Bélgica y Luxemburgo. El anuncio es el último del plan de exención de visados de China, que busca impulsar el turismo extranjero en medio de una economía en recesión. En enero, China firmó un acuerdo con Tailandia y Singapur para eximir permanentemente de visados a los ciudadanos de ambos países. Y el pasado noviembre, China ofreció a los visitantes de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Malasia entrar sin visado durante 15 días. ¿Cuántas muertes causó realmente la pandemia de COVID-19 en China? Cada vez son más los ciudadanos chinos que informan de continuas muertes a su alrededor, junto con denuncias de que las autoridades siguen ocultando la verdad. Entrevistamos a varios ciudadanos chinos para conocer los detalles. Esto es lo que nos contaron. Un ciudadano chino residente en Beijing nos dijo que amigos que gozaban de buena salud fallecieron de un momento para otro. Conozco a 5 o 6 personas que eran fuertes como toros, pero que fallecieron de repente. Todo estuvo relacionado con el corazón y ocurrió muy rápido. El mayor de ellos tenía 60 años, pero la mayoría rondaba los 40 o 50. Es muy probable que las numerosas muertes recientes estén relacionadas con la pandemia. Todo el mundo se siente inseguro después de inyectarse vacunas fabricadas en China. Al igual que Jintao, muchos otros sospechan que las vacunas fabricadas en China contra el COVID-19 podrían estar contribuyendo. Expertos occidentales y defensores de la seguridad de las vacunas consideran que las vacunas fabricadas en China son poco eficaces y pueden plantear problemas de seguridad. Siempre creí que la vacuna era la causa. Si no te vacunabas no podías salir, no podías ir a trabajar, no podías ir al supermercado. Así que básicamente todos los jóvenes se vacunaban 3 veces, y luego sufrían resfriados recurrentes inexplicables, y ese tipo de afección del pulmón blanco. El término pulmón blanco se emplea popularmente para referirse a la neumonía. Los pulmones de un paciente aparecen blancos en una radiografía si se llenan de líquido, un síntoma común entre los enfermos de esta infección. Muchos acusan también al Partido Comunista Chino o PSC de ocultar la verdadera cifra de muertos por la pandemia de COVID-19. A los medios de comunicación e investigadores extranjeros se les deniega la entrada a China para realizar investigaciones independientes. ¿Cuántas personas murieron realmente? Las autoridades comunistas chinas no se atreven a revelarlo. Muchas de sus acciones son realmente despreciables.
Más allá de los ciudadanos chinos, investigadores y medios de comunicación extranjeros siguen trabajando para descubrir el número real de muertos en China. Según estas investigaciones, el número total de víctimas mortales de COVID-19 en el país podría superar los millones de personas. Seguiremos informando sobre el tema a medida que tengamos más información. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Por favor, no olviden suscribirse a este canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.